Buenos días, niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a repasar algunas características del mito. Y siempre va a ir asociado al mito la leyenda, porque suelen confundirse. Entonces, bueno, hacer las diferencias que corresponden a cada una para que vayamos practicando un poco cada vez que nos encontramos con un mito y cada vez que queramos leer una leyenda y poder diferenciarlas. Entonces, el día de hoy vamos a reconocer como objetivo de la clase las características del mito y diferenciarlo de la leyenda tal como dije recién. Justamente la portada de este PowerPoint es una imagen griega y no es casual, es un escudo y los escudos siempre estaban tallados de esta manera, con soldados, puede ser también con la cabeza de Medusa. Hay muchas formas ya en los que los escudos servían para representar grandes mitos de la época griega. Entonces no es casual que esta portada tenga esta imagen. ¿Por qué nacen estos relatos? ¿Por qué nacen los mitos y las leyendas? Estos relatos, ambos, ¿cierto?, nacen en una época donde solamente existía la oralidad. ¿A qué me refiero con esto? La oralidad es cuando la escritura, como la conocemos hoy día, no existe tal como es. Por ejemplo, nosotros si queremos escribir alguna cosa, o queremos recordar, o queremos estudiar, tomamos un cuaderno y lo hacemos, porque se nos enseña desde siempre que la escritura es una buena herramienta para recordar cosas y para que éstas perduren. Pero en la antigüedad, mucho tiempo atrás, ¿cierto? No se tenía esa concepción, no se tenía esa idea de que la escritura era útil para preservar la memoria, sino que se consideraba que si uno contaba una historia a más gente y a muchas personas a lo largo de toda su vida, esa historia se iba a mantener viva. Pero como sabemos, los mitos y las leyendas, como han pasado por tantos oídos y tantas bocas y tantas personas, han ido variando y han ido cambiando con el paso del tiempo, porque en ese tiempo no se escribía de la forma en que se escribe ahora. No se tenía un cuaderno o libros con historias, sino que todo se hacía oralmente, se contaban las historias, no se escribían. Por eso se dice que el mito y la leyenda nacen de épocas en que solamente había oralidad. ¿Ya? Vamos a repasar un poco más este concepto más adelante porque lo van a ver repetitivas veces porque la oralidad es la fundación de cualquier historia del mundo. Cuando vean, por ejemplo, las epopeyas en octavo, que son las historias de guerreros y de batallas de cada país, también nace de relatos orales. Cuando vean los mitos con mucha mayor profundidad que ahora en séptimo, también van a saber que todo nace producto de la oralidad, de cuando la gente cuenta historias. Y la escritura no se tenía como se tiene hoy en día. El mito y la leyenda son relatos, ¿cierto?, que nacen como una expresión colectiva. Colectiva quiere decir de un pueblo completo, de mucha gente, ¿verdad? Nace porque los pueblos necesitan explicaciones a hechos del mundo. Por ejemplo, hay muchos mitos en todas las culturas que explican por qué está el sol en el cielo, o por qué sale la luna en la noche, o por qué hay estrellas en el cielo. Para ellos no existía una explicación científica como lo hay para nosotros ahora. Así que lo que hacían ellos era buscarle una explicación que tuviera que ver con su religión, en una época que era precientífica. Asimismo, las leyendas también son una explicación a sucesos más locales, por decirlo así, más pueblerinos, a pequeños lugares donde pasan hechos sin explicación, o hechos que suceden, pero se busca crearle una historia para que tengan lógica, ¿ya? Entonces, acá tenemos a nuestro querido amigo Zeus, que lo vamos a encontrar siempre. Es uno de los personajes más importantes porque los griegos son los fundadores de todo nuestro conocimiento occidental. Y Zeus siempre va a estar como personaje principal en gran parte de los mitos griegos. ¿Qué es el mito?
El mito es una narración, eso quiere decir que son historias contadas, relatadas, maravillosas fuera de nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir que es fuera de nuestro tiempo? Que es en el origen de todo, antes de que se contaran los años, por ejemplo, antes que dijéramos después de Cristo o antes de Cristo. Es mucho antes de todo esto, es cuando todo nuestro mundo comenzó. Entonces estas historias son situadas en estos lugares sin tiempo para que estos mitos sirvan como explicación para por qué pasan las cosas. Luego, estos mitos tienen como actores principales, ¿verdad? Dioses, como Zeus acá al ladito, semidioses, por ejemplo, Hércules, o héroes. También, con frecuencia, sus temáticas son interpretar el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. Y lo que es muy importante y una diferencia fundamental con la leyenda es que el mito es una historia 100% ficticia, a diferencia de la leyenda que tiene una base en la realidad. Algunos ejemplos de mitos o de temáticas de mitos pueden ser relatos que cuentan cómo se crearon los cielos, por ejemplo, o relatos que cuentan de dónde vienen los vientos, o relatos que cuentan cómo nacen los dioses. Para eso vamos a revisar un video donde van a conocer la historia de Medusa y Perseo. Y Medusa, nosotros la conocemos muy bien porque tiene estos pelos de serpiente, ¿cierto? Y petrifica a la gente, ¿cierto? La convierte en piedra, pero no sabemos su historia. Así que vamos a ver un video donde explica su origen. Como les venía diciendo, los griegos son los más famosos en todo lo que es mitología mundial, o al menos para nosotros que estamos en la parte occidental del mundo. Cuando digo occidental me refiero a desde Turquía hacia la izquierda, ¿cierto? Todo el hemisferio que está hacia la izquierda, Europa y nosotros América. Están aquí los dioses principales del panteón griego. Recuerden que ellos creaban estas historias porque esa era la religión de ellos. O sea, para ellos no era ficción. Para nosotros ahora es ficción. Y este es el video de Medusa y Perseo. Seas o no fan de la mitología clásica, seguro que has oído hablar de ella. Bella y temible a partes iguales, Medusa es uno de los personajes mitológicos más icónicos de la antigua Grecia. Hija de Forcis y Ceto, dos deidades marinas, Medusa era una de las 3 gorgonas. Sus 2 hermanas, Esteno y Euríale, a diferencia de Medusa, eran unos monstruos horripilantes con alas de oro, garras de bronce y colmillos de jabalí. De acuerdo al mito, Medusa era una doncella de extraordinaria belleza que servía en el templo de la diosa Atenea como sacerdotisa. Tal era su hermosura que incluso llamó la atención de los dioses, principalmente de Poseidón, el cual ni corto ni perezoso decidió abusar de ella. La diosa Atenea, furiosa porque había mancillado su templo, castigó a Medusa transformándola en un horrible monstruo, tan espantoso que cualquiera que osara mirarla a los ojos quedaría transformado en piedra. Y por si el castigo de Atenea no hubiera sido suficiente, la diosa Afrodita, que envidiaba el hermoso cabello de la muchacha, lo convirtió en serpientes venenosas. Así, Medusa fue desterrada a las tierras hiperbóreas. Como fruto del abuso que sufrió a manos del dios Poseidón, Medusa quedó embarazada. Esto hizo que la diosa Atenea se enfureciera aún más y envió al héroe Perseo en su busca para darle muerte. Para hacer frente a Medusa, Atenea proveyó a Perseo con una espada, el casco de invisibilidad del dios Hades, un escudo espejado para evitar la mirada petrificante del monstruo y las sandalias aladas del dios Hermes. Perseo, en su viaje para matar a Medusa, visitó a las Graias o Greas, 3 hermanas que compartían un solo ojo y que eran capaces de responder a las más difíciles de las preguntas. Perseo descubrió así que la forma de poner fin a la vida de Medusa era mediante la decapitación. Una vez en las tierras hiperbóreas, Perseo decidió no enfrentarse a Medusa y esperó a que ésta se durmiese. Con la ayuda del casco de invisibilidad del dios Hades y de las sandalias aladas de Hermes, Perseo logró acercarse lo suficiente a Medusa sin que ésta notara su presencia, y con su espada le cortó la cabeza. Del cuello de Medusa nacieron sus 2 hijos, el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. La sangre que fue derramada en la decapitación fue guardada por Atenea debido a sus capacidades.
La sangre del lado izquierdo era un poderoso veneno. La del derecho contaba con grandes capacidades curativas e incluso podía resucitar a los muertos. Perseo regaló la cabeza de Medusa a Atenea, que la colocó en su escudo. Hay versiones de la historia que dicen que Perseo usó la cabeza de Medusa para convertir al rey Polidectes y a su corte en piedra, y así salvar a Andrómeda, su amada. También que usaron la cabeza para petrificar al gigante Atlas, el cual era el encargado de sujetar el cielo y la tierra. La presencia de Medusa en el arte es bien notable, y no solamente dentro del arte clásico, donde la cabeza con cabello de serpientes se puede encontrar esculpida en todo tipo de lugares. En el Renacimiento, Barroco, Modernismo. Algunas de las representaciones más conocidas son el busto de mármol de Bernini, las pinturas de Rubens y Caravaggio, o la escultura de Cellini, el triunfo de Perseo sobre Medusa. En la cultura popular, la figura de Medusa ha aparecido en varias obras, incluyendo videojuegos, películas, dibujos animados, libros o incluso como logotipo de la marca del diseñador Gianni Versace, que utilizó la cabeza de la gorgona para hacer alusión a la belleza y al arte como parte fundamental de sus diseños. El mito de Medusa es uno de los más poderosos de la antigüedad. Medusa es símbolo de poder y sabiduría femenina y representa perfectamente la opresión de la mujer sabia y fuerte. Nosotros nos hemos quedado de piedra con la historia de Medusa. ¿Y tú? No... Bueno, después de ese susto, clásico video de TikTok Drop, continuamos. Luego de ver el videíto de Perseo y de Medusa, queda explicar un poquito más y hacer un cierre del tema de los mitos. Las grandes civilizaciones occidentales y orientales, porque recuerden que existe mucho más mundo que solo nosotros, todos estos lugares poseen mitos famosos, universales, como los griegos, los romanos, que para nosotros son los más importantes, pero existen los egipcios, los sumerios, los mayas, los aztecas, los incas, que son nuestras civilizaciones precolombinas, ¿verdad? Los vikingos en toda la parte de Escandinavia, el norte de Europa, etcétera. Hay muchos lugares que tienen sus mitos y gran parte de las culturas del mundo los tienen, porque es una forma de explicar cómo se crea el mundo y todas las cosas que lo componen. Sin embargo, existen también culturas más pequeñas, como las prehispánicas, los pueblitos prehispánicos nuestros, que también tienen sus mitos. En Chile, como les había comentado, no sé si a los 3/5, pero al menos sé que lo hice con algunos, hay un mito que es el más importante y es el mito de la creación mapuche, el de Tren Tren y Cay Cay Dilú. Vamos a ver un video explicativo súper breve que hizo BTR para su canal cultural, donde nos explican por qué es tan importante este mito y de qué se trata. Según la creencia mapuche, hace mucho tiempo hubo una larga pelea entre Antú y Peri Villano, espíritus poderosos o villanes. Sus hijos, deseosos del poder de sus padres, intentan traicionarlos. Los padres, al enterarse, castigan a sus descendientes convirtiéndolos en Tren, gran serpiente de la tierra, y en Cay, gran serpiente marina. Tiempo después, viendo lo desagradecido de los mapuche con su tierra, Cay emergió desde lo más profundo del mar, inundando todo lo que se encontrara a su paso. Ante esto, Tren ordenó a los mapuche que subieran hacia los cerros para refugiarse, y mientras subían, se contorsionaba haciendo crecer las montañas. Cay seguía haciendo que el agua subiera y Tren no detenía la batalla, haciendo subir más y más la cordillera. Los mapuche, que no lograban subir, iban quedando en el camino y se transformaron en peces que habitaron el mar. La pelea entre las serpientes solo terminó cuando el agua de Cay se acabó. Así, los mapuche pudieron repoblar sus tierras y agradecieron con una gran rogativa denominada Guillatún. Se dice que cada vez que la furia de Cay vuelve a atacar, Tren alerta a los hombres moviendo la tierra, lo que para muchos es un aviso anticipado de maremotos y terremotos. ¿Vieron? Por eso se explica tantas cosas con este mito mapuche. Se explica el surgimiento de
el archipiélago en el sur de Chile, de las islas del sur de Chile, de los terremotos y temblores en nuestro país, y también el inicio de la fiesta de El Guillatún, que es una vez al año en la tradición mapuche. Bien, cambiando de tema, y para hacer la diferencia con el mito, vamos a ver la leyenda. La leyenda, como les expliqué en clases también, es un relato oral, tal cual como el mito. Nace desde las historias contadas y luego pasó a la escritura también como el mito. Tienen eso en común. Parten desde historias orales y luego se escriben mucho tiempo después. La leyenda, si bien es oral, siempre son lugares precisos. Por ejemplo, en nuestro caso, Chiloé. Y todos los pueblos tienen sus propias leyendas, todas las regiones de Chile tienen sus leyendas. Probablemente en Argentina también haya leyendas en cada ciudad. Cada país tiene sus propias leyendas dependiendo de la zona geográfica. Y las leyendas pasan en un tiempo más cercano a nosotros, ¿ya? La narración, la historia es ficticia, pero esto sí tiene que ver con la realidad, está basada en cosas reales y luego se crea la narración ficticia. Los personajes de la leyenda son seres monstruosos, son folclóricos, eso quiere decir que pueden ser creados por el mismo pueblo, o son populares, son personajes creados por la gente de un lugar y se hacen famosos dentro de ese mismo contexto que es pequeño. Por ejemplo, si yo vivo en Paine, probablemente Paine tenga sus propias leyendas y la gente de ese pueblo crea sus personajes ficticios que son populares y están basados en alguna tradición que tiene que ver con el folclore, con lo campesino. La leyenda también expresa deseos, anhelos, temores y sueños que tiene ese pueblo de su propia historia y de sus relaciones con la naturaleza. De hecho, las leyendas siempre, casi siempre tienen que ver con cosas del campo, de lo natural. Las leyendas también no buscan explicar lo sobrenatural, porque es un relato que a partir de hechos y personajes reales destaca alguna característica de un pueblo, región o ciudad. Tal cual como lo dijimos arriba, es una historia ficticia, pero que sí explica los hechos reales. Y lo bueno, por decirlo así, de la leyenda es que tiene un fin educativo, por decirlo así. Recuerden, o no sé si la conocen algunos, recuerden la historia de el Caleuche en Chiloé, que es una historia ficticia que se crea para explicar la desaparición de hombres en Chiloé una vez al mes o cada 15 días. Y justamente la enseñanza, la moraleja de esa leyenda, ¿cierto? Es que los hombres no deberían desaparecer cada cierto tiempo en el mes porque dejan a su familia sola. Entonces siempre tienen una moraleja, las leyendas también. Este cuadro es comparativo y vemos las diferencias entre mito y leyenda como resumen. El mito, que es nuestro tema principal, explica un misterio de la realidad asociado a las creencias y las religiones de un pueblo. Por el lado derecho, la leyenda no busca explicar lo sobrenatural, sino que simplemente explica un hecho real a través de lo ficticio. Volvemos a la izquierda, el mito, el tiempo y los personajes se desarrolla en un tiempo en el que el mundo no tenía su forma actual, recordemos que estamos en el origen del mundo, y los personajes son dioses, semidioses o héroes. En cambio, la leyenda, pasamos a la derecha, se ubica en tiempos más modernos o posteriores a la creación del mundo. Son personajes humanos, pueden ser monstruosos o animales con forma humana, o personajes folclóricos o populares. Pasamos al mito. La función del mito es narrar sucesos que se suponen eran reales, pero son religiosos, son sagrados a los pueblos, y cierto, explican el origen de cosas. En cambio, la leyenda explica sucesos reales por medio de algo fantástico. El mito, y esto es algo súper bueno para recordar la diferencia entre mito y leyenda, perdón, el mito siempre va a ser conocido universalmente.
Uno puede ir a China y van a conocer quién es Hércules y cómo fue el mito de Hércules. Pero probablemente si yo voy a China no conozcan la leyenda del Caleuche, porque el mito va a ser universal y la leyenda va a ser local, regional, de pueblos pequeños, de lugares apartados y pequeños del mundo, entre sí. También el mito, lo más importante es que sea lo sobrenatural. Y en la leyenda lo sobrenatural no es tan importante. Lo más importante es el hecho real que se explica. Y por último, en el mito existe una inspiración divina. Ya siempre hay una religión de por medio que explica lo que está pasando en el mundo. En cambio, la leyenda se pasa a través de generación en generación y va transformándose, va modificándose. Es como cuando uno juega el teléfono. Si uno juega el teléfono y le cuenta el secreto a un amigo, el secreto que llegue al final de toda la fila de personas, ¿cierto? Va a ser diferente al secreto que yo conté. Así mismo funciona la leyenda, ¿ya? Bien, chicos. Espero les haya quedado un poco más claro el mito. Hay de todo tipo de mitos. En Chile hay bastantes, en todas las culturas precolombinas y de nuestro territorio hay muchas. Es solo buscarlas. Quedo atenta a todas sus dudas. Muchas gracias por escucharme una vez más y ojalá este video haya quedado mejor que los anteriores.